Bienvenidos, queridos amigos, a esta historia fascinante y muy desconocida que tiene por protagonista a don Luis Orione, santo de la Iglesia, canonizado por Juan Pablo II en el año 2004. Este hombre, este sacerdote, este fundador incluso de congregaciones, como vamos a ver ahora, que estaban destinadas a la caridad absoluta, a los más necesitados, tiene una historia que podría ser de película, ¿no? De una trama de espionaje de la mejor película de Hollywood, vamos. Pero es que lo que vivió fue increíble, pero cierto. Y vamos a descubrirlo hoy aquí todos juntos, porque hay conexiones además entre don Luis Orione, otro gran santo, San Juan Bosco, y otro grandísimo santo también, San Pío de Pietrelcina. El mismo don Luigi Orione, nacido en 1872 en Italia, reveló en vida que había visto al Padre Pío en la ceremonia de beatificación de Santa Teresita de Lisieux, lo cual es humanamente imposible, porque el Padre Pío no salió de su convento durante toda su vida. Eso quiere decir que don Luis Orione y el Padre Pío se conocieron, efectivamente, en la beatificación de Santa Teresita de Lisieux, pero de manera sobrenatural, con el don de la bilocación que el Padre Pío tenía. Pero es que al mismo tiempo que el Padre Pío tenía ya fama de santidad en vida, don Luis Orione también tenía esa fama, ¿no? Corría la voz por la humildad de este hombre, de este sacerdote, por la entrega total y por los carismas sobrenaturales con los que Dios también le adornó. Alguien realmente especial, que no se libró, al igual que el Padre Pío, de calumnias, de personas que le ponían la zancadilla, ¿no? Personas muy cercanas. En el caso del Padre Pío, algunos hermanos conventuales suyos le acusaban de acostarse con hijas espirituales y todo. Es tremendo, ¿no? O que los estigmas eran autolesiones que él mismo se infligía. Pues con don Luis Orione también ocurría lo mismo, porque en los años 20, don Orione salió en defensa del Padre Pío ante el Santo Oficio. Y eso le acarreó, quieras o no, una serie de repercusiones que él tuvo que llevar como una cruz más, ¿no? Que el Señor le puso. Y fue precisamente todo ello florecido por la envidia, una especie de trama, ¿no? De relato falso, como vamos a ver ahora, que se le atribuyó a don Luis Orione. ¿Y cómo fue todo esto? Pues mirad, años ya después, cuando don Orione era un anciano casi, 70 años, 70 y pico, este hombre que había llevado una vida muy dura, en el sentido de desgastarse físicamente por las personas que más lo necesitaban, de estar en la calle, de vivir de manera muy humilde y de la caridad, porque fundó las pequeñas congregaciones religiosas de la pequeña obra de la Divina Providencia y también las pequeñas hermanas misioneras de la caridad. Pero es que además fundó también escuelas y todo tipo de obras caritativas, ¿no? Especialmente, de manera muy curiosa, en Argentina, país al que viajó en 3 ocasiones. Una de ellas, la primera vez en 1921, otra vez en 1922, y de 1934 a 1937 también estuvo en Argentina. Tuvo una conexión muy fuerte con este país. De hecho, en Argentina a día de hoy se le tiene gran devoción. ¿Por qué? Porque en Argentina fundó el pequeño Cotolengo, ¿no? De la Claypole, un lugar argentino, que es, al fin y al cabo, era un hogar para enfermos crónicos. En Venezuela creo que también hay uno, en distintos países, ¿no? En España no lo sé, pero en Italia por supuesto también. Es decir, este hombre tejió, con la ayuda de Dios lógicamente, una red de obras de caridad para darse a los demás, ¿no? A los más necesitados. Bien, pues después de esa vida de extenuación absoluta, resulta que él estaba muy cansado, muy fatigado. Y algunos hermanos suyos, sacerdotes, le animaron a que visitara al médico y se hiciera unas pruebas médicas, ¿no? Para ver cómo estaba de salud. Él hizo caso, ¿no? Fue obediente, acudió al médico, le hicieron unas pruebas y días después fue a recoger el informe.
Claro, cuando él se sienta ante el médico, el avejentado ya don Orione se le queda mirando atónito, el médico a él. Una y otra vez observa las pruebas, el resultado de las pruebas, alza la vista al paciente, a don Orione. El médico no da crédito. En ese documento, en esas pruebas médicas, sale a relucir una palabra, maldita podríamos decir, y más tratándose de un sacerdote. Sífilis. Las causas, o mejor dicho, los síntomas que don Orione experimentaba en su cuerpo, ese cansancio atroz que le impedía apenas mantenerse en pie durante un tiempo concreto, todo eso era producido, según ese informe médico, por el virus de la sífilis que él había contraído. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. Bien, pues este hombre que tenía fama de santidad en vida, que como hemos visto tenía conexiones con el Padre Pío y también con San Juan Bosco, porque en su infancia y juventud se crió prácticamente con él en el sentido espiritual. San Juan Bosco para él fue un preceptor, ¿no? Un director espiritual. Pues don Orione, después de eso, es conducido por un coche oficial del Vaticano a una casa remota en San Remo, en Italia, una casa de religiosas, donde es confinado bajo estrecha vigilancia y pasará ahí el resto de sus días, ¿no? Hasta 1940, donde muere ahí mismo, en una celda no carcelaria, pero muy humilde, en la que este hombre muere sin saber cómo ha contraído el virus del sífilis, cuando él nunca había tenido relaciones sexuales con ninguna mujer. Bien, pues, ¿cómo iba a ser este hombre que sí había tenido fama de santidad en vida y tal, canonizado después de su muerte, cuando tenía el virus del sífilis? Era algo incongruente, algo que frenó, por supuesto, ese proceso de canonización y que hizo que los fieles, que las personas que le seguían a este hombre, se olvidaran por completo de él. Pasó al más absoluto olvido. Pero claro, hay un hecho que fue decisivo en todo esto, porque años después, ya cuando nadie se acordaba de don Luigi Orione, resulta que un barbero de Messina, localidad italiana, portuaria, lugar en el cual en 1908, el 28 de diciembre, se produjo ese fatídico terremoto que acabó con la vida de aproximadamente 80.000 personas, en 1908, y en el cual estuvo don Orione ayudando a las víctimas de ese terremoto. Pues bien, ahí un barbero de Messina, en el lecho de muerte, confiesa ante dos testigos algo que es tremendamente revelador en cuanto a la historia de don Luigi. Este barbero le había arreglado el pelo en numerosas ocasiones a don Orione, y cuenta que una vez, sobornado por uno de los propios hermanos sacerdotes de don Orione, en una de esas ocasiones en las que le corta el pelo, le arregla y tal, le hace, aparentemente involuntariamente, pero resulta que él confiesa que fue a propósito, una herida a don Orione en la nuca, por la que emanó sangre. De inmediato, él cogió un algodón, empapó ese algodón con un frasquito que tenía de pus sifilítico y se lo aplicó en la herida durante unos instantes. Él lo confesó, este barbero de la localidad de Messina, en Italia, ya cuando se estaba muriendo, arrepentido de lo que había hecho, porque fue así como don Orione recibió ese estigma que le persiguió hasta su muerte, al igual que también pasó con el Padre Pío, ¿no? Que le acusaban de, como decía, haber mantenido relaciones sexuales con mujeres. Pues don Orione también tuvo que llevar esa cruz sobre su espalda. Pero al final la verdad sale a la luz siempre. Y lo que nos muestra todo esto, queridos amigos, es que muchas veces pensamos que dentro de la Iglesia
vamos a andar, no sé, por nubes de algodón, ¿no? Y resulta que muchas veces nos encontramos con grandes zancadillas, envidias, rencores en la propia Iglesia. Hablo de la Iglesia no como institución fundada por Jesucristo, lógicamente, sino esa parte humana que componemos todos nosotros, ¿no? Y que al final, en mayor o menor medida, somos miserables cada uno. Porque el ser humano es capaz de lo mejor y también, ojo, de lo peor. Pues don Luis Orione fue testigo directo de eso, de esa maldad, de esa envidia, pero que él llevó con gran humildad. Imaginaros lo que fue para este hombre, este sacerdote de gran santidad, verse de repente envuelto en ese escándalo, ¿no? Que ponía de manifiesto, sí, según las voces envidiosas, ¿no?, que ya empezaban a construir este relato a espaldas de don Orione, que él había mantenido relaciones sexuales con mujeres. Esa era precisamente la prueba que se necesitaba, que sus enemigos, que sus perseguidores tanto anhelaban para desacreditar por completo a don Orione. Esa prueba médica, firmada, que decía que este hombre, este pobre hombre, tenía sífilis. Y resultaba ser, como hemos visto, tremendamente falso. ¿Por qué además? Porque a día de hoy, don Luis Orione es San Luis Orione, canonizado por Juan Pablo II, como os decía, en el año 2004. La verdad, como os digo, queridos amigos, siempre sale a la luz. Pero es sorprendente, ¿no?, cómo tanto don Orione como el Padre Pío, por ejemplo, vivieron esta persecución, este atroz sufrimiento, a escondidas, de manera humilde, sin alzar la voz, simplemente agachando la cabeza y rindiéndose, ¿no?, a la voluntad de Dios. Esto es sorprendente verlo, porque en el caso del Padre Pío, los hermanos conventuales que se dedicaron durante años a criticarle, ¿no?, a construir, sí, ese relato falso contra él, resulta que luego se acabaron confesando con él, ¿no?, se arrepintieron. Es decir, que ese sufrimiento que padecía el Padre Pío lo ofreció él también por la conversión de aquellos que le perseguían. Esto es sorprendente, ¿verdad? Muy difícil de entender, pero es lo que nos dice Jesús en definitiva. Amar no solo a vuestros amigos, sino también y sobre todo a vuestros enemigos. Pues esta es la gran historia de Luis Orione, un santo de la Iglesia Católica que tiene mucho que enseñarnos, y que esta historia tan desconocida, la verdad que es una revelación más de todo lo que ocurre en la Iglesia, que no se libra, ojo, de las miserias de este mundo. Pero la gran esperanza que nos queda, amigos, es que con Dios, al final, todo acaba poniéndose en su lugar. Pues bien, espero que os haya gustado esta historia, que la difundáis también, si os ha gustado, y nos vemos muy pronto en Refugio Zabala TV.